Feliz y bendecido día a ti que me estás viendo o escuchando. Bienvenidos nuevamente a Conciencia con Amor. Mi nombre es Tere y hoy te vengo a hablar de cómo reconocer la emoción que estoy sintiendo. Y hoy te vengo a hablar de esto porque en muchas ocasiones confundimos las emociones. Hay veces en las que estás sintiendo una tristeza profunda y lo que demuestras es enfado. Y te lo puedo explicar en un caso particular, en un caso personal. Hace un par de meses o un mes y medio estaba yo bastante de bajón. Tenía un bajón emocional por echar de menos la ciudad donde me he criado toda mi vida, por echar de menos a mis amistades, y mi mecanismo de defensa era estar enfadada con el mundo, con todo el mundo, y no quería ni siquiera que mi madre me hablara. Y era por eso, porque en realidad yo tenía una tristeza profunda hasta que me senté a analizar qué es lo que me estaba pasando y en realidad estaba viviendo un duelo. Siempre digo que las emociones no son ni buenas, ni malas, ni positivas, ni negativas. Las emociones son totalmente necesarias para la gestión de todo lo que vamos atravesando en el día a día, en la interacción con otras personas, en nuestros entornos. Nos sirven para adaptarnos al entorno en el que estamos viviendo y en la comunicación que llevamos a cabo con diferentes personas. Por eso la importancia de saber reconocer las emociones y saber qué es lo que nos está diciendo. Muy importante también no reprimirlas, porque al reprimirlas estamos cortando con algo natural, un proceso natural que es totalmente necesario en el ser humano. Hay muchísimas emociones, pero las básicas son 6. Está el miedo, está la tristeza, la ira, el asco, la sorpresa y la alegría. Y yo te enseñaré cómo reconocer esas emociones en tu cuerpo. Cuando estás sintiendo miedo, por lo general se sienten palpitaciones, se sienten ganas de huir, es como si tuvieras ansiedad, tienes esa necesidad de huir ante un peligro. También se siente tensión en el cuerpo, incomodidad, incluso sudoración a veces en las palmas de las manos. Y no es nada más que el cuerpo mostrando que hay miedo frente a una situación, ya sea real o simbólica, que estamos enfrentando. Como si nos estuviera diciendo, ¿y si está pasando algo malo aquí? ¿Y si esta persona es mala? Algo no me huele bien, con lo cual mi cuerpo se activa en mecanismo de defensa y necesita huir. Cuando aparece la ira, por lo general se siente un calor de pies a cabeza y una presión en el pecho, como que uno quiere explotar y sacar todo eso que tiene dentro hacia afuera. Se tiene la sensación de injusticia ante una situación o algo que nos ha pasado con alguien o en una situación. Entonces la expresión corporal es como si un volcán fuera a explotar dentro de nosotros. Cuando se siente tristeza, por lo general sentimos más cansancio, nos sentimos con ganas de llorar, ganas de no hacer absolutamente nada, como si se tratara de un duelo, como si estuviéramos viviendo una pérdida. Y la energía es muy bajita, muy bajita. Cuando aparece la sorpresa, que por lo general es ante una situación inesperada, el cuerpo se paraliza y tiende a ponerse recto, tieso, paralizado y se suele tomar una bocanada de aire, así como si se tratara de un susto. Pero la reacción que venga después de la sorpresa va a depender del contexto en el que te encuentres, ya sea algo positivo o algo negativo. No es lo mismo sorprenderse porque me han robado o me van a robar, me pilla por sorpresa, a viene un familiar a verte de otro país y hace muchísimos años que no lo ves, entonces aparece por sorpresa y tú te sorprendes de felicidad. Pero la acción es la misma, es como poner el cuerpo tieso y hacer una bocanada de aire súper rápida. Y ante la emoción de la alegría,
es totalmente diferente, es una emoción que nos agrada tener porque nos hace estar ligeros, nos hace sentirnos plenos, es como que del corazón emana mucha apertura, mucha energía, te expande, estás más feliz, estás más positivo, estás más abierto a todo lo que venga. Se tienen pensamientos de agradecimiento y de mucha felicidad, mucha apertura con todo. Todo es perfecto. Y aunque esto que acabo de decir de las emociones puede ser lógico para muchos, para otros muchos no lo es, porque es algo que hacemos de manera automática, no nos damos cuenta, se hace de manera inconsciente. Ya sabemos que el cuerpo actúa en base a las situaciones, personas o acontecimientos que se nos presenten en cada instante y en cada momento y en cada situación, y las emociones son para gestionar esos momentos, pero es cierto que no muchas personas saben reconocer qué emoción están sintiendo y viviendo y tampoco saben cómo actúa en sus cuerpos. Es más, en muchas ocasiones ha venido gente a consulta diciéndome que cómo pueden quitarse la tristeza ante una pérdida, ante un duelo, cómo pueden quitarse el odio o la ira hacia una persona, o cómo pueden quitarse sensaciones que no les hacen sentir bien. Y yo siempre les digo, tú no puedes eliminar esa emoción de tu vida porque tienes que transitarla. Cuanto más la resistas, más va a permanecer. Cuando más la aceptes y la ancles en ti y la sientas y te permitas sentirla por tu cuerpo, antes desaparecerá. ¿Por qué? Porque es una manera maravillosa que tiene el cuerpo de gestionar, como vengo diciendo, cualquier situación que se te presente en tu día a día. Y es una buena oportunidad también de aprender qué hay detrás de eso que estás sintiendo. Cuando tú lo pasas por el cuerpo, todo se hace más liviano. En cambio, cuando tú tienes resistencia ante una emoción que te hace sentir incómodo o incómoda, se genera una resistencia que al final se alarga en el tiempo y lo único que hace es daño. Te haces daño a ti mismo o a ti misma. Y es más, incluso muchísimo peor, hay personas que no se atreven a expresar lo que sienten y prefieren guardarlo y prefieren callárselo, y eso es un gran problema. Tienen el concepto, por ejemplo, de que llorar es de débiles o demostrar las emociones es de gente débil y cobarde, y nada más lejos de la realidad, porque cuando tú expresas puedes ir avanzando en el camino y en tu vida, pero si tú retienes y comprimes todo lo que sientes dentro de ti, al final eso te va a pasar factura a través de tu cuerpo, se va a expresar a través de una enfermedad o a través del dolor. ¿Por qué? Porque hay incoherencia entre lo que piensas, haces y dices, y cuando hay incoherencia, el cuerpo y su sabiduría te avisan de que algo no va bien, de que algo no es correcto, y es ahí donde tienes que poner el foco y saber identificar qué estás sintiendo, por qué estás sintiendo esto, para qué, en qué situaciones lo sientes, con qué personas lo sientes, y poner límites si tienes que hacerlo. Yo en mi caso era una niña y adolescente que nunca expresaba sus emociones. Yo no quería expresar las emociones porque me decía a mí misma que si yo lloraba mis padres se iban a preocupar, ellos trabajaban todo el día, todos los días, y si me veían llorar pues iban a pensar que yo era débil, que no podía seguir adelante con la vida. Entonces yo reprimía, lloraba solita, a escondidas de ellos, pero yo siempre demostraba que estaba bien, que era fuerte, que yo podía con todo y más. Pero ante ese concepto equivocado y erróneo de mí, viví toda mi infancia y mi adolescencia y parte de la adultez enferma. Siempre estaba en el médico, ya era por gastroenteritis o vómitos o dolores del útero o cualquier enfermedad. Tanto así que una vez pasé una rabia tan grande, tan grande, que me dio diverticulitis con 26 años. Normalmente esa enfermedad es de personas adultos mayores, gente mayor,
Es más, yo ahora no me reprimo sentir ninguna emoción porque sé que mi cuerpo, si yo reprimo, si yo me quedo callada, si yo no doy mi opinión, al final se va a manifestar en problemas intestinales, igual que la infancia. Vómitos, quizá diarrea, quizá una gripe muy grande por sentirme invadida en el territorio triste, dolor en el útero, no lo sé, bueno, lo que sea, dependiendo de lo que yo esté viviendo, es el conflicto que va a abrirse en mi cuerpito y como ya no quiero más dolor, ya no quiero más conflictos ni más cosas, pues yo soy y expreso. Es más, soy una mujer que es cierto que los entornos con muchas personas a mí me agobian, me provocan bastante ansiedad. ¿Por qué? Porque siento la energía de todas las personas, ya sea más densa o más ligera, y eso me abruma bastante por ser hipersensible. Entonces, mi mecanismo de defensa, y como ya conozco mi cuerpo, el funcionamiento de mi cuerpo y de mi personalidad, lo que hago es poner límites. Ahora mismo aquí estamos en fiestas, y yo estoy diciendo que no voy a quedar, no voy a salir, prefiero centrarme en mi trabajo, en mis cosas, en mi día a día, en mis rutinas, porque si yo salgo de ahí y me voy a un lugar que tiene cientos de personas, con mucho ruido, con muchos olores, gente bebiendo, fumando, de todo, al final yo me voy a abrumar, me voy a sentir incómoda y sé lo que va a pasar en mi cuerpo, con lo cual pongo el límite. Menos mal que la gente cercana a mí me conoce, ya no se lo toman a mal, pero no suelo hacer lo que todo el mundo hace para quedar bien o porque se está acostumbrado a hacerlo. No, soy una persona atípica, hago cosas por mí, para mi bienestar íntegro y que yo me sienta bien conmigo misma. Intento que haya coherencia entre lo que digo, pienso o hago. Pero eso ha tardado en darse durante muchos años y a través del amor propio. Me conozco, me respeto, me amo, con lo cual pongo límites, porque sé cómo soy. Si gusta bien, si no gusta lo siento mucho, pero prefiero eso antes de estar pasando dolor o malestar físico. Por eso prefiero expresar. Expreso desde el amor, desde la asertividad y pongo límites. Y por eso, ante todos los dolores que viví, todas las enfermedades que transité y por haber estudiado descodificación biológica o biodescodificación, entendí que el problema lo tenía yo por querer ocultar o reprimir esas emociones en vez de expresarlas, sin importar lo que los demás pensaran de mí, simplemente ser, simplemente expresar. A partir de que yo entendí toda esta información, empecé a expresar. Y recuerdo lo gratificante para mí que fue ir a Madrid. Estaba viviendo un duelo muy grande y me permití llorar en la calle. Y vi que nadie miraba para mí, absolutamente nadie. Iba por las calles de Madrid caminando y nadie se acercó a decirme, oye, ¿por qué lloras? Ay, pobrecita, nadie. Con lo cual, a partir de esa vez empezaba a llorar más veces por las calles, incluso cuando no tenía una sensación incómoda o de duelo. Simplemente lloraba por felicidad, porque veía un pajarito, porque veía una flor que me gustaba su color. Si yo así lo sentía y si me provocaba mucha emoción, lloraba. Bueno, lloro porque lo sigo haciendo a día de hoy. Entonces os invito a que si sois de las personas que reprimís o que no sabéis reconocer vuestras emociones, hagáis un parón, observéis qué estáis viviendo, qué experiencias estáis viviendo y os deis un tiempo para identificar aquello y procesarlo en vuestro cuerpo y darle un espacio que se merece para transitarlo. Además, es muy importante saber que el cuerpo funciona de manera perfecta. El cuerpo no está separado, el cuerpo está junta la psique, lo que uno piensa, junto con el cerebro y del cerebro al cuerpo. Es decir, lo que tú piensas, no se sabe si es real, si es imaginario, si es virtual, pero lo que tú piensas, digamos que se digiere en el cerebro y tu cerebro le manda la información a tu cuerpo de las acciones que tiene que hacer. Entonces, si tú desde tu psique tienes una imagen o estás viviendo algo, tu cerebro lo procesa. Si por ejemplo estás viviendo un momento de ira,
pero estás en un entorno en el que tienes que mantener la compostura y estar sonriente, al final hay incoherencia con lo que tu cuerpo tiene que sentir. Y como hay incoherencia, pues cuando tú sales de esa situación, que ha sido estresante, al final el cuerpo lo acaba manifestando en una gripe o en yo qué sé, cualquier enfermedad, por mínima o más grande que sea. Siempre pasa, lo tengo más que comprobado y es así. Si eres de esas personas que te da vergüenza expresar las emociones o que no tienes un entorno que te acompañe y que lo único que haga es juzgarte a la hora de expresar, yo te recomiendo que escribas en un papel lo que te está pasando, lo que estás sintiendo. Incluso puedes grabarte por voz, grabarte por cámara y decir o mirarte al espejo. Yo eso también lo hice durante un tiempo. Yo me miraba al espejo y decía, bueno, me tengo a mí de frente, pues voy a contarme qué es lo que estoy sintiendo, por qué siento esta rabia, por qué siento esta rabia hacia esta persona, porque me engañó, vale, pues sácalo. Y lloraba y gritaba, o muchas veces para sacar la ira pues golpeaba una almohada o salía a correr, o como que tenía que sacarlo expresándolo con el cuerpo. Y me ayudó muchísimo, me sigue ayudando a día de hoy, cosa que siento, cosa que le doy cabida en mí y le ayudo a que se gestione de la mejor manera posible. Por eso desde aquí te invito a que por favor te expreses. Si no tienes a quién contar nada, si no tienes a nadie de confianza o un lugar seguro a quien contarle tu sentir, no importa, te tienes a ti mismo, te tienes a ti misma. Insisto, escríbelo en un papel, mírate al espejo y dilo. No quieres mirarte al espejo, bueno, no importa, grábate, pero haz algo que a ti te haga que tú saques eso que tienes dentro. Es muy importante, porque la represión emocional duele mucho, duele el alma, duele el cuerpo, pero la expresión emocional sana, y si la sabes gestionar, mejor aún, porque la vida es como que pesa menos. Aprendes de lo que estás viviendo. Ahora, si eres una persona mucho más profunda y más emocional que como yo, te invito a que si estás pasando por una emoción que no sabes identificar, le preguntes a tu cuerpo, te preguntes a ti mismo, a ti misma, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué mensaje tiene para mí esta emoción? ¿Qué me viene a enseñar? ¿Qué maestría quiere dejar en mí esta emoción? Y te aseguro que la respuesta la vas a tener, porque todo está dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Así que eso es todo. En un siguiente vídeo te voy a dejar una meditación relacionada con el permitirte sentir las emociones. Te invito a que vayas a ver el vídeo de la meditación y que te conectes con esa meditación para que puedas reconocer tus emociones, tus sensaciones. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo para tener una sesión conmigo, que yo estaré encantada de atenderte y de que juntas veamos qué es lo que hay detrás de esa enfermedad o de esa adaptación corporal que tu cuerpo está manifestando. Así que nada, te dejaré por aquí abajo todas mis redes sociales, mi agenda, y si quieres más información, ponte en contacto conmigo a través de mi correo electrónico o cualquiera de mis redes sociales, que estaré encantada de contestarte. Y muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos hasta la próxima. Chao.